Hola, bienvenidos. Soy la cadete de tercer año Cardona Alejandra de la carrera de Ingeniería Marítima, mención operaciones. Y les vengo a hablar un poco acerca de lo que es la carta polar para la materia Navegación Costera 1. Equivale a la orientación polar de la proyección estereográfica en un esferoide. El punto central puede estar en el norte o en el polo sur. Es la única proyección planar de orientación polar que es conforme. La proyección estereográfica polar se utiliza en todas las regiones, no incluidas en el sistema de coordenadas UTM, regiones al norte de 84 grados norte y al sur de 80 grados sur. Uso de UPS para estas regiones. Proyecciones polares. Se presta especial atención a la selección de proyecciones para las cartas polares, porque las proyecciones familiares se convierten en casos especiales, con características únicas. Las proyecciones cónicas con sus ejes paralelos al eje polar de la Tierra tienen una utilidad limitada para las cartas polares, porque los paralelos de latitud que se extienden a lo largo de 360 grados de longitud aparecen como arcos de círculos en lugar de círculos completos. La utilidad de tales proyecciones también está limitada por el hecho de que el polo aparece como un árculo de círculo en un lugar de un punto. Sin embargo, al usar un paralelo muy cerca del polo como el paralelo estándar más alto, se puede hacer una proyección cónica con dos paralelos estándar. Esto requiere poco estiramiento para completar los círculos de los paralelos y eliminar el del polo. Tal proyección, llamada conforme de Lambert modificada o proyección de Ney, es útil para los gráficos polares. Es particularmente familiar para aquellos que están acostumbrados a usar cartas conformes de Lambert ordinarias en latitudes más bajas. Las proyecciones comúnmente utilizadas para las cartas polares son la conforme de Lambert modificada, la nomónica y la estereográfica y la equidistante azimutal. Todas estas proyecciones son similares cerca del polo. Todos son esencialmente conformes y un gran círculo en cada uno es casi una línea recta. Las proyecciones azimutales están en su forma más simple cuando son tangentes a un polo. Esto se debe a que los meridianos son líneas rectas que se cortan en el polo y los paralelos son círculos concéntricos con su centro común en el polo. Dentro de unos pocos grados de latitud del polo todos parecen similares. Sin embargo, a medida que aumenta la distancia, el espaciado de los paralelos se vuelve distinto en cada proyección. Las proyecciones azimutales están en su forma más simple cuando son tangentes a un polo. Esto se debe a que los meridianos son líneas rectas que se cortan en el polo y los paralelos son círculos concéntricos con su centro común en el polo. Dentro de unos pocos grados de latitud del polo todos parecen similares. Sin embargo, a medida que aumenta la distancia, el centro espaciado de los paralelos se vuelve distinto en cada proyección. En el polar azimutal equidistante es uniforme. El estereográfico polar aumenta con la distancia al polo hasta que el ecuador se muestra a una distancia del polo igual al doble de la longitud del radio de la Tierra. En la nónica polar el aumento es considerablemente mayor, convirtiéndose en infinito en el ecuador. En la ortografía polar decrece con la distancia al polo. Todos estos, excepto el último, se utilizan para gráficos polares. Sin embargo, a medida que aumenta la distancia desde el polo, las características distintas de cada proyección se vuelven importantes. La proyección conforme de Lambert modificada es virtualmente conforme en toda su extensión. La cantidad de su distorsión de escala es comparativamente pequeña si se lleva solo a unos 25 o 30 grados del polo. Más allá de esto, la distorsión aumenta rápidamente. Un gran círculo es casi una línea recta en cualquier parte del gráfico. Las distancias y direcciones se pueden medir directamente en la carta de la misma manera que en una carta conforme de Lambert. Sin embargo, debido a que esta proyección no es estrictamente conforme y en ellas los círculos máximos no se representan exactamente con líneas rectas, no es adecuada para un trabajo de alta precisión. La proyección nónica polar es la única proyección polar en la que los grandes círculos son exactamente líneas rectas. Sin embargo, un hemisferio completo no se puede representar en un plano porque el radio de 90 grados desde el centro se convertiría en infinito. Las proyecciones estereográficas polares son conformes en toda su extensión y una línea recta se aproxima mucho a un gran círculo. La distorsión de escala no es excesiva para una distancia considerable desde el polo,
pero es mayor a que la de la proyección conforme de Lambert, modificada. La selección de una proyección polar. Las principales consideraciones en la elección de una proyección adecuada para la navegación polar son: conformidad. Cuando la proyección representa ángulos correctamente, el navegante puede trazar directamente en el gráfico. Representación de círculos máximos. Dado que los círculos máximos son más útiles que las líneas loxodrómicas en altitudes elevadas, la proyección debe representar los círculos máximos como líneas rectas. Variación de escala. La proyección debe tener una escala constante en todo momento gráfico. Representación de meridianos. Las proyecciones deben mostrar meridianos rectos para facilitar el trazado y la navegación en cuadrícula. Los límites amplios reducen el número de proyecciones necesarias al mínimo. La proyección equidistante azimutal polar es útil para mostrar un área grande, como un hemisferio, porque no hay expansión a lo largo de los meridianos. Las dos proyecciones más comúnmente utilizadas para las cartas polares son la conforme de Lambert modificada y la estereográfica polar. Cuando se utiliza un giroscopio direccional como referencia direccional, la trayectoria de la nave es aproximadamente un gran círculo. Una carta deseable es aquella en la que un gran círculo se representa como una línea recta con una escala constante y con ángulos correctamente representados. Estos requisitos no se cumplen por completo en ninguna proyección individual, pero se aproximan tanto a la conforme de Lambert modificada como a la estereográfica polar. La selección de una proyección adecuada para usar en las regiones polares depende de los requisitos de la misión. Estos requisitos establecen la importancia relativa de varias características. Para un área relativamente pequeña, cualquiera de varias proyecciones es adecuada. Sin embargo, para un área grande la elección es más difícil. Si se va a utilizar direcciones de cuadrícula, es importante que todas las unidades en operaciones relacionadas utilicen cartas en la misma proyección, con los mismos paralelos estándar, de modo que exista una única dirección de cuadrícula entre los puntos cualesquiera. Esta fue toda la explicación. Gracias por su atención y nos vemos en otro video.